Buenas tardes, estimada educadora. Mi nombre es Darlene Dinoco Martínez y el día de hoy me corresponde exponer el tema de geografía, capitalismo mercantil y formas de explotación de mano de obra. ¿En qué consistieron los mecanismos de explotación y esclavitud empleados en la América colonial? Pues en la América colonial, la explotación y la esclavitud no fueron cosas del pasado lejanas, sino que prácticas muy concretas que afectaron a miles de personas y en general consistieron en obligar a la población a trabajar para beneficio de los dueños de las tierras, de las minas o de los grandes negocios, sin reconocerles derechos y muchas veces incluso sin permitirles elegir cómo vivir o cómo trabajar. Por otro lado, existieron formas muy duras de trabajo forzado asociadas al sistema colonial y personas eran sometidas para producir riqueza y, por ejemplo, lo que es las actividades económicas como las minerías y otras labores fundamentales para el funcionamiento de la colonia, ¿verdad? La lógica era clara, ya que era sacar el máximo provecho de los trabajadores utilizando el control y coerción para utilizar la esclavitud. Y por otro lado, la esclavitud implicó la deshumanización total. Las personas eran tratadas como propiedad y eso significaba que su movilidad de vida, su familia, su futuro, quedaban a la voluntad de quienes lo compraban. Y no era solo trabajar más, porque también era vivir bajo una dominación constante donde el poder de unos pocos estaba por encima de la dignidad de otros. Por ende, podemos ver que los mecanismos de explotación y esclavitud de la América colonial funcionaron como engranajes, al mismo tiempo que concentraban las riquezas en manos de colonizadores y sometían a muchas personas mediante la imposición de trabajo y el control sobre su vida cotidiana. Hablaremos un poco de la explotación indígena basada más en la encomienda. Y la explotación indígena en la encomienda en la época colonial fue una de las formas más claras de explotación del trabajo indígena, ya que se aplicó sobre todo desde el siglo XVI en diferentes regiones del Imperio Español, en especial en las zonas donde la colonización avanzó rápido con una lógica espacial muy marcada. Los pueblos indígenas quedaban integrados en la economía colonial, mientras sus comunidades perdían parte de su autonomía frente a la autoridad del nuevo orden. En práctica, la encomienda organizaba su sistema de obligación. Las comunidades debían responder con tributo y trabajo, no por elección, sino por presión legal y social, sostenida por el poder colonial. Las consecuencias humanamente eran profundas, ya que familias y comunidades veían alteradas sus formas de vida. ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! Porque el trabajo requerido por la estructura colonial competía con las dinámicas propias de producción y subsistencial. En cuanto al funcionamiento, los autores involucrados eran principalmente el encomendero y el colonizador, la población indígena sometida y la corona administración colonial que legitimaba y supervisaba el sistema. El punto clave era el control, ya que el encomendero se beneficiaba del trabajador y los recursos entregados, mientras que la comunidad indígena quedaba atada a exigencias constantes. Para someterlos, los europeos, a través de sus instituciones coloniales, recurrieron a estrategias basadas en el dominio y la coerción, como convertir la obligación en un marco ordenado para el control cotidiano, usar mecanismos de vigilancia y castigo, también obligar a que el cumplimiento pasara por autoridades coloniales. Por ende, podemos ver que no era solo trabajo en abstracto, era una manera de gobernar vidas, imponer ritmos y reducir la capacidad de resistencia mediante el miedo y la dependencia impuesta por la estructura colonial.
Acá podemos ver que la encomienda estaba conformada por los primeros españoles que fueron los conquistadores y quienes se enriquecieron rápidamente y se convirtieron en grupos poderosos y selectos. Acá hablaremos un poco de la esclavitud africana basándonos en las plantaciones. La esclavitud africana basada en las plantaciones es la que se desarrolló con fuerza en la economía de las plantaciones, por ejemplo, en las regiones del Caribe asociadas a los cultivos como la caña, especialmente entre los siglos XVII y XVIII, aunque se trata y la presencia de poblaciones esclavizadas existieron antes, el trabajo forzado en plantaciones implicaba tareas físicamente exigentes y repetitivas, realizadas bajo vigilancia constante y dentro de un régimen pesado para maximizar la producción. Las estrategias de sometimiento utilizadas por los europeos se apoyaban en la deshumanización, que era convertir a las personas en propiedad, sostener el control por medio de violencia y las amenazas. También el orden y en el sistema de tal modo que la resistencia fuera difícil. Podemos ver en la cita que nos explica que la esclavitud africana en Latinoamérica y el Caribe constituye una etapa tardía de la evolución de esta institución. Desde la formación de las sociedades complejas, la mayor parte del mundo conoció la esclavitud. Por lo común, significaba esclavitud doméstica. Con ella, la capacidad del trabajo de familias se empleaba mediante el empleo de trabajadores sin relación de parentesco. Los esclavos han desempeñado en paro toda clase de tareas y en algunas sociedades incluso constituyeron clases o grupos fuera de la unidad doméstica. Este marco general es coherente que la esclavitud colonial marcó los primeros pasos hacia las transformaciones políticas posteriores y dejó una huella estructural duradera en las sociedades americanas, tal como se aborda desde el enfoque histórico del tema. Y podemos ver acá que la riqueza generada por el trabajo del esclavo contribuyó al auge económico de Europa y animó a muchos países a participar en los enlaces que controlaron, y también podemos ver que el comercio triangular fue una ruta comercial. A modo de conclusión, puedo decir que estas poblaciones tuvieron un papel clave en la economía colonial porque en gran medida sostuvieron el trabajo que movía los cultivos, la producción y muchas actividades de la vida diaria en las colonias. Sin su participación forzada, la economía no habría funcionado como se esperaba, que era de esfuerzos. Aunque habían impuestos, fue una pieza centrada para que los colonizadores pudieran generar riqueza. Esa participación económica no fue neutral ni solo laboral, ya que estuvo directamente conectada con las estructuras sociales basadas en la riqueza que impusieron los colonizadores. En la práctica, la raza se convirtió en una forma de justificar quién valía más, quién debía trabajar en condiciones peores y quién tenía el poder. Así, la desigualdad no solo estaba en las calles o solo en el trabajo, sino que también en la forma en la que se organizaba la sociedad. En cuanto a las consecuencias humanitarias, el costo fue inmenso. Para muchas de estas personas, la vida estuvo marcada por una pérdida de derechos y sufrimiento, la violencia afectando su dignidad y su futuro. Aunque nos enfocamos en lo que fue la esclavitud, podemos ver que hay un mensaje claro. Cuando la sociedad se organiza, la comunidad y la economía se organizan a partir de la explotación y además lo respalda con ideas racistas. Las heridas no se quedan en el pasado porque dejan daños profundos en los humanos.